En esta diapositiva nos están mostrando los RNA mensajeros, los cuales contienen los tripletes denominados codones, y esos codones forman puentes de hidrógeno con un triplete de nucleótidos en el RNA de transferencia, que digamos son los adaptadores, son los que convierten la información contenida en nucleótidos en aminoácido. El aminoácido no es capaz de interactuar directamente con el codón, por lo tanto se necesita de un adaptador, un traductor que traduzca la información genética en nucleótidos a la secuencia de aminoácidos de una proteína. Ese adaptador es el RNA de transferencia. Entonces, el conjunto de tripletes eh, cada uno de los cuales codifica para un aminoácido o para una iniciación de la traducción o terminación de la traducción, se llama el código genético. El código genético está formado por 64 tripletes. En un comienzo hicieron las cuentas sobre la base de que son 20 aminoácidos distintos. Entonces, si dos nucleótidos codificaran para un aminoácido, sería 4 a la 2, es decir, un máximo de 16 duplas distintas que no serían suficientes para codificar para los 20 aminoácidos. Eh, en tripletes da una posibilidad de 64, que son más de los 20 aminoácidos, pero que no es un número exagerado, dice el libro, para codificar para los aminoácidos de una proteína. Entonces, el triplete uracilo, uracilo, uracilo codifica para el aminoácido fenilalanina y así sucesivamente. Entonces, eh, el código tradicional nos dice que hay 61 codones que codifican para aminoácidos y 3 de los 64 son codones de terminación o de parada. Uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina y uracilo, guanina, adenina. Hoy en día se sabe que no son 20 aminoácidos, sino que son 22 aminoácidos, incluyendo el aminoácido 21, que es la selenocisteína, y el aminoácido 22, que es la pirrolicina. El aminoácido 21 es codificado por lo que se creía que solamente era un codón de parada, uracilo, guanina, adenina. Entonces, además de ser un codón de parada, también puede codificar para selenocisteína. Este es un aminoácido que se encuentra en las proteínas humanas. Y el otro codón de terminación, uracilo, adenina, guanina, puede ser un codón de parada, pero en ciertas condiciones y particularmente en las arqueas, es un codón que nos codifica para pirrolicina. Ahora, el código genético es degenerado. ¿Qué significa que es degenerado? Por ejemplo, hay 6 codones, que codifican para leucina. Entonces, pueden haber varios codones que codifican para el mismo aminoácido. Eso significa que el código genético es degenerado, pero no es ambiguo. Es decir, si el codón citosina, uracilo, uracilo codifica para leucina, solamente codifica para leucina y no codifica para ningún otro aminoácido. Eso significa que el código genético no es ambiguo. Ahora, hay una serie de excepciones en mitocondria y en otros organismos donde a veces un codón que en el código genético clásico como es este, codifica para un aminoácido y en otro sistema biológico ese mismo codón codifica para otro aminoácido, pero en el mismo sistema biológico el código genético no es ambiguo. Ahora, hay 63 codones que pueden codificar para aminoácidos, incluyendo la pirrolicina y la selenocisteína. Sin embargo, no se requieren de 63 RNA de transferencia. Se conoce que hay un fenómeno que se llama el bamboleo y está la hipótesis del bamboleo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando la primera base de
el anticodón es una guanina, esta puede oscilar, tiene movimiento, no es fija, y entonces a veces puede formar puentes de hidrógeno con la citosina o con el uracilo. Cuando la primera base del anticodón es un uracilo, esta puede formar puentes de hidrógeno con la adenina o con la guanina. Cuando la primera base del anticodón es una hipoxantina, la hipoxantina por sus oscilaciones, a veces en unas posiciones, forma puentes de hidrógeno con la citosina, en otras posiciones, por su oscilación, forma puentes de hidrógeno con la adenina y forma puentes de hidrógeno o forma puentes de hidrógeno con el uracilo. Por ejemplo, la adenina tiene estos 4 codones, no se necesitan 4 RNAs de transferencia para reconocer estos 4 codones. Entonces, con un solo anticodón que en la primera base del anticodón tenga inosina, puede reconocernos simultáneamente a 3 de esos codones. Entonces, eso hace innecesario que por cada codón haya un RNA de transferencia. Entonces, pueden en la célula haber muchos menos RNA de transferencia que el número de codones que se necesiten ser reconocidos. Ahora, hay otro fenómeno y es que, por ejemplo, estos 4 codones codifican para el aminoácido alanina y nosotros observamos que la diferencia fundamentalmente se da en la tercera base del codón. Generalmente la primera y la segunda base del codón son conservadas en los codones que codifican para el mismo aminoácido. En un RNA mensajero, entonces nosotros podemos tener 3 formas posibles de armar tripletes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una forma de armar triplete, esta es una forma de armar tripletes distinta y esta es una tercera forma de armar tripletes. Entonces, como hay 3 opciones para armar tripletes, es decir, codones, entonces se dice que hay 3 posibles marcos de lectura. 3 posibles marcos de lectura. Ahora, el marco de lectura no se sobrepone. ¿Qué significa? Que si un codón está formado por guanina, citosina, adenina, el siguiente codón debe estar formado por los siguientes 3 nucleótidos. En ningún caso esta adenina podría ser parte del siguiente codón, porque si no, esta adenina se estaría sobreponiendo entre este codón y este otro codón. Y eso significa que el código no se sobrepone. Ahora, ¿quién determina cuál es el codón de lectura? El codón de iniciación, que generalmente es el codón AUG, que a su vez codifica para el aminoácido metionina. ¿Y cuándo termina el marco abierto de lectura? Cuando aparece un codón de terminación. Ahora, hay una relación en la orientación de los codones desde el extremo 5' al extremo 3' con la secuencia de aminoácidos en una proteína. El extremo amino del aminoácido corresponde con el extremo 5' del RNA mensajero y el extremo C terminal de la proteína se corresponde con el extremo 3' del RNA mensajero. Cuando se cambian los nucleótidos en el gen y por lo tanto aparecen nuevos nucleótidos, diferentes nucleótidos en el RNA mensajero, esto puede producirnos cambios en las secuencias de los aminoácidos de la proteína. Entonces, esos cambios en los nucleótidos del DNA se llaman mutaciones. Las mutaciones, nos dicen, pueden ser puntuales, ¿sí? Las mutaciones puntuales, a su vez, nos dicen, pueden ser de 3 tipos: silenciosas, de sentido erróneo y sin sentido. Entonces, mutaciones puntuales porque se cambia una base por otra. Se cambia una purina por una purina, una pirimidina por una pirimidina o una purina por una pirimidina. Silenciosa, cuando el cambio de un nucleótido, entonces aquí por ejemplo, este triplete citosina, guanina, adenina, se cambió esta adenina por esta guanina. Entonces, pero los 2 tripletes codifican para el mismo aminoácido, entonces se dice que es una mutación silenciosa, aunque las mutaciones silenciosas no son tan silenciosas. Por ejemplo,
Si se cambia el triplete citosina, guanina, citosina, que es el 38% de los tripletes que codifican para arginina en los humanos, por un triplete citosina, guanina, adenina, entonces este es tan solo el 7%. Eso significa que la proteína se va a sintetizar más lento y por lo tanto se va a sintetizar menor cantidad de proteína. Y esa síntesis de menor cantidad de proteína nos puede producir una enfermedad. Entonces las mutaciones silenciosas no son tan silenciosas. Si se cambiara este codón por este, pues básicamente no tendría un efecto porque los dos codones tienen la misma frecuencia en el genoma, en las proteínas de los humanos. Mutación de sentido erróneo. Cuando un codón que codifica para un aminoácido, en este caso arginina, presenta una mutación, la guanina se cambió por la citosina, entonces ahora nos codifica para un aminoácido distinto, la prolina. Eso es de mutaciones de sentido erróneo. Mutación sin sentido, cuando un codón que codifica para un aminoácido se convierte en un codón de terminación. Inserción, cuando se agregan uno o más nucleótidos. Deleción, cuando se pierden uno o más nucleótidos. Aquí tenemos una mutación en particular que generalmente es producida por inserciones o deleciones cuando se insertan un número de nucleótidos diferente a 3, entonces se produce un cambio del marco de lectura. Entonces aquí tenemos el RNA mensajero normal que nos codifica para esta secuencia de aminoácidos. Hubo una inserción de un nucleótido de adenina, entonces este triplete codifica para el mismo aminoácido, pero a partir de la inserción, entonces el triplete AGU se cambió por AAG, entonces ya no se codifica para serina, sino se codifica para lisina. El siguiente triplete también se cambia, ya no codifica para arginina, sino codifica para serina. Entonces, a partir de una inserción se cambió todo el marco de lectura. ¿Qué significa? Que se cambió totalmente la secuencia de aminoácidos de la proteína. Ahora, la proteína que se sintetiza, además de tener cambio en la secuencia de aminoácidos, también puede tener más aminoácidos porque se cambió el codón de terminación por un codón que codifica para un aminoácido. Entonces la proteína tiene muchos más aminoácidos. O puede tener menos aminoácidos si aparece un codón de terminación antes del codón de terminación que tenía la proteína normal. Entonces van a producir proteínas más cortas. Si lo que se inserta son 3 nucleótidos o se pierden esos 3 nucleótidos, se va a perder un aminoácido. No hay un cambio del marco de lectura, sino se agregan aminoácidos o se pierden aminoácidos. Si hay una inserción de 3 nucleótidos, se agrega un aminoácido. Si hay una inserción de 6 nucleótidos, se agregan 2 aminoácidos. Si hay una deleción de 3 nucleótidos, se pierde un aminoácido en la secuencia de la proteína. Ahora, el adaptador, el RNA de transferencia, en su extremo 3' debe tener un aminoácido. Entonces, el RNA de transferencia en el extremo 3', para pegarle el aminoácido, se necesita una enzima que es las aminoacil tRNAs síntetas. Esa es una reacción que requiere energía. Se realiza en 2 pasos. Entonces nos dicen el aminoácido primero es activado, se convierte en un aminoacil AMP. Entonces se une el extremo carboxilo del aminoácido con adenosina monofosfato, se libera pirofosfato y posteriormente una pirofosfatasa rompe ese pirofosfato para hacer la reacción irreversible. Posteriormente, ese intermediario aminoácido AMP, el aminoácido se transfiere al extremo 3', en el caso de las aminoácidos tRNA sintetasas de la clase 2, o el aminoácido se transfiere al extremo 2', para después de transferirse al extremo 2', transferirse al extremo 3'. Eso lo hacen las aminoácidos tRNA sintetasas de la clase 1. Finalmente, entonces, el tRNA queda con el aminoácido unido en el extremo 3'. Ahora, las aminoácidos tRNA sintetasas, ¿cómo hacen para reconocer cuál es el
RNA de transferencia. Ahora, hay 20 aminoácidos de RNA sintetasas, por lo menos una por cada uno de los 20 aminoácidos. ¿Cómo hace la aminoácido de RNA sintetasa para reconocer? Entonces, hay algunas aminoácidos de RNA sintetasas, por ejemplo, esta de fenilalanina nos está reconociendo un nucleótido cerca del extremo 5', nos está reconociendo los 3 nucleótidos del anticodón y nos está reconociendo un nucleótido del asa D. Con base en estos nucleótidos dice, este es el RNA de transferencia para fenilalanina, entonces este RNA de transferencia es reconocido por la fenilalanil tRNA sintetasa. Otras utilizan diferentes nucleótidos, entonces por ejemplo, la de serina, nos reconoce los 3 nucleótidos del extremo 5' y algunos nucleótidos cercanos al extremo 3'. No reconoce, por ejemplo, los nucleótidos del anticodón. Con base en estos nucleótidos dije, este es el RNA de serina, por lo tanto, a este RNA de transferencia se le tiene que pegar serina en el extremo 3'.